referencia. Got it. Vemos ahora el artículo 36, el artículo 15 de la LUC, que agrega al artículo 36 de la Ley de Estupefacientes, 14.294, un numeral, ¿no? Les recuerdo que este artículo establecía que se aplicará, miren esto, la pena de 4 a 15 años de prisión, perdón, de penitenciaría, en los casos siguientes. Y establece un montón de numerales, cuando la entrega, la venta, la facilitación, el suministro de sustancias a que se refiere el artículo primero, se efectuaren en una persona menor de 21 años o privada de discernimiento o voluntad, y así sucesivamente, distintos casos, hasta que llega al octavo caso, ¿no? Sexta hipótesis, en este caso nueva, que introduce la LUC para castigarlo con esa pena tan severa, ¿no? Y es cuando se utilice el hogar, artículo 11 de la Constitución, el famoso sagrado inviolable, ¿verdad?, para el expendio, venta o distribución de sustancias a que refiere el artículo primero del presente decreto ley 14.294, los estupefacientes, de 31 de octubre del 74. Bien, en definitiva está regulando lo que nosotros llamamos las bocas, ¿no?, de distribución de drogas, ¿no? Y acá no distingue, porque dice expendio, venta o distribución de sustancias. No se trata simplemente de castigar, por ejemplo, la acumulación de paquetes de drogas no, puede haber acumulación, pero esa acumulación tiene que estar destinada a la venta, ¿no? Ya la acumulación está castigada por otro de los numerales, ahora no recuerdo cuál es, pero en fin, ya lo vimos en la charla anterior. Lo cierto es que en este caso los verbos nucleares deben ser expendio, venta o distribución de sustancias psicoactivas, ¿no? No psicofármacos para curar, sino drogas, ¿no? Entonces, o sea que quedan castigados aquellos que utilizan el hogar. Vean ustedes, no es que utilice, no sé, un depósito, no. Acá tiene que ser la utilización del hogar. Y yo creo que está bien pensado en este sentido. ¿Por qué? Porque, bueno, el ejemplo que llevarían los niños que están en la familia sería horrible si ve a sus padres vender o distribuir drogas, ¿no? Eso está bien pensado. Por otro lado, disminuir las bocas de drogas, aunque sea las establecidas como hogares, es una forma de reducir también la distribución, ¿no? ¿Por qué? Porque hay determinadas distribuciones que no pueden tener determinado origen, ¿no? Bueno, en este caso es el hogar, que es ese sagrado inviolable, que mucha gente utiliza precisamente por ser un sagrado inviolable para estos fines, ¿no? ¿Por qué? Porque para entrar al hogar hay que hacerlo con la autorización judicial, o hay que hacerlo con con la orden judicial, o con el consentimiento del jefe del hogar. En fin, ya sabemos que está especialmente protegida la intimidad familiar, ¿no? La intimidad familiar, el hogar. Y esa protección del hogar está buena, ¿no? Para la formación, sobre todo pensando en los chicos o en aquellas otras personas que no tienen mentalidad delincuente, pero que se terminan contagiando, ¿no? Del que distribuye, desde su propia casa, del familiar, en fin.
Artículo 16, es un artículo nuevo de la LUC. Dice que toda persona que deba aportar por disposición judicial un medio o dispositivo de rastreo y control electrónico, tales como pulseras electrónicas, tobilleras electrónicas o dispositivos similares, deberá preservarlo en las mismas condiciones en que le fuera entregado y colocado, conservándolo con la diligencia de un buen padre de familia. El retiro no autorizado o la destrucción intencional, total o parcial del medio o dispositivo de control electrónico por parte de la persona que deba aportarlo o de un tercero será castigado con una pena de 10 meses a 18 meses de prisión y con 20 unidades reajustables a 900 unidades reajustables de multa. Bien. Obviamente, estamos hablando de este mecanismo relativamente moderno que permite el control de las personas. Es obviamente una afectación de la libertad de la persona en cuanto al ámbito de desplazamiento, no puede salir de determinados límites que se le indican, ¿verdad? A veces la propia casa, no puede salir de la casa donde está, ¿verdad? Otras veces no puede salir de determinado lugar, departamento, no sé, según los límites que fije el juzgado, y quien administra esto desde el punto de vista práctico es la OSLA, ¿verdad? Esta dependencia del Ministerio del Interior, que forma parte de la policía. Muchas veces, ¿qué pasa? No hay dispositivo, no alcanza. Bueno, entonces tenemos que tomar otras medidas, ¿verdad? Y entonces ahí empieza a ser, bueno, podría ser la libertad vigilada o alguna cosa así. Pero lo cierto es que estos mecanismos de control electrónico se van difundiendo cada vez más, pueden ser una forma importante desde el punto de vista de la política criminal, insisto, a los efectos de reducir la población carcelaria y que la persona tenga un tratamiento más humano. Es verdad, a nadie le gusta andar con una pulsera o con una tobillera, ya eso es un elemento de sufrimiento, concretamente entendido en el sentido normal de pena, ¿no? Pena de dolor, de causar disgusto, ¿verdad? A nadie le gusta tener ese tipo de control. Pero esta figura, con buen criterio también, establece que la persona que, para evadir precisamente ese control y de repente cometer el acto para el cual dictaron esa medida, que puede ser una medida cautelar, en ese caso el sujeto rompe la cadena, digo, el cinturón o lo que sea, la tobillera, y no solo estropea el aparato, ¿no?, que tiene un costo y que, como decimos, muchas veces no hay los suficientes para atender esa demanda, sino que también se pierde la finalidad. ¿Por qué? Porque ese sujeto que estaba vigilado en base a ese control, porque lo están mirando en pantalla continuamente desde la policía, de la OSLA concretamente, hay terminales, no sé si alguna vez visitaron ustedes las oficinas de la OSLA, pero está lleno de terminales de computadoras y unas pantallas enormes, en las que se ve precisamente el desplazamiento de las personas que están con tobillera, y cuando una sale del lugar que tiene permitido, aparece una alarmita para que el funcionario se dé cuenta de que, bueno, aquí está pasando algo, vamos a mandar a alguien que lo detenga, ¿no? O no sé, en fin, la medida preventiva que estime
correspondiente. Porque también a veces puede pasar por error, que la persona no es que se quiera escapar, sino que simplemente cruzó la cuadra y no se dio cuenta, ¿no? O algunas veces puede suceder también que la persona se sintió mal, llamó a la UCM y tuvieron que llevarlo al hospital. Entonces, claro, bueno, ahí la autoridad se encarga de averiguar realmente cuál es la causa de ese desplazamiento indebido, fuera de los términos indicados por la justicia. Estamos hablando de pulseras electrónicas, tobilleras electrónicas, y yo creo que cada vez más van a ir apareciendo elementos de estos, desde el punto de vista tecnológicos, que van a servir para el control de la persona. Hay algunos países, por ejemplo, que tienen implantes subcutáneos, o sea, debajo de la piel le ponen a la persona el control. Después se lo sacan, no es algo que cause enormes problemas físicos. Pero bueno, eso permite también que la persona pueda circular de repente en un ambiente en el cual no quede tan quemado por el hecho de andar exhibiendo una pulsera de control policial, ¿no? En fin, todo depende de, obviamente, la gravedad o el grado de control que quieran ejercer sobre el sujeto, ¿no? En fin, insisto, hay bastante futuro para este campo tecnológico en materia de control de la libertad de la persona, ¿no? Vean ustedes que el retiro no autorizado, acá no estamos rompiendo, ¿no?, el aparato, estamos ante otro verbo nuclear que sería retirar, no solo destruir, del medio dispositivo de control electrónico por parte de la persona que deba aportarlo o de un tercero cualquiera. ¿Por qué? Porque el esposo le puede cortar la tobillera que está llevando la mujer. ¿Por qué? Porque se compadeció de que la mujer ande con eso. Bueno, el esposo va a cargar con esta responsabilidad, ¿no?, de andar sometido a esa pena que está establecida de 10 meses de prisión a 18 meses de prisión y multa de 20 unidades reajustables a 900 unidades reajustables. Bien, otro artículo nuevo que establece la LUC es el 17, y que hace referencia a la protección a trabajadores de la educación y de la salud pública privada, ¿verdad? Ya sabemos, ¿no?, porque han trascendido los medios que, bueno, hay algunas veces que determinados pacientes o familiares se la agarran con personal de enfermería o con médicos por distintos motivos. Algunos padres de criaturas se las agarran contra la maestra, bueno, ese tipo de casos, ¿no? Y acá está previsto precisamente unos mecanismos de protección para estos trabajadores, ¿no?, que no distingue si son salud o educación pública o privada. No, pueden ser las dos, pública o privada. Salud y educación pública y privada. El que, invocando un vínculo con el alumno dentro del establecimiento educativo de gestión pública o privada al que éste concurre, o en las inmediaciones del mismo, volvemos otra vez a la palabrita inmediaciones, ¿se acuerdan?, realice cualquiera de las siguientes acciones. Y acá vienen los verbos nucleares: hostigar, insultar, atacar físicamente o verbalmente, maltratar, menospreciar o perturbar emocional e intelectualmente a los trabajadores de la educación
será pasible de una multa de hasta 80 unidades reajustables y de la imposición de algunas de las medidas sustitutivas previstas en el artículo 3º de la Ley 17.726, de 26 de diciembre del 2003. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cuando se hostigue, se insulte, se ataque físicamente o verbalmente, se maltrate, se menosprecie o se perturbe emocional o intelectualmente a los trabajadores de la salud pública o privada. Y ahora establece formas de hacer, o mejor dicho, de cometer o cumplir los verbos nucleares. Por ejemplo, ¿no? El que arroje, elementos de cualquier naturaleza contra un trabajador de la educación o contra un bien de utilidad educativa, o que ingrese sin autorización a una escuela o liceo y no se retire a requerimiento del personal autorizado, o que perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa, o que provoque escándalo o inciten a la violencia, será pasible de una multa de hasta 50 unidades reajustables y la imposición de algunas de las medidas sustitutivas previstas en el artículo 3º de la Ley 17.726. Y aclara ahora, lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cuando se arroje elementos de cualquier naturaleza contra un trabajador de la salud pública o privada o contra un bien de utilidad en materia de salud. Las multas previstas en los artículos precedentes se duplicará si las acciones descriptas se cometan frente a los alumnos. Bien, obviamente es mayor el perjuicio si estas conductas se cometen, como dice acá, frente a los alumnos, ¿no? por la deformación que se provoca en los chicos, ¿no? Y por la falta después de respeto que puede llegar a generar en los chicos con respecto a sus maestros o profesores. Bien, o sea que ese incremento estaría bien. Claro, uno puede decir, sí, pero acá también lo que tenemos es un problema porque si estamos de alguna manera insultando a una persona que ejerce una función pública, maestro de una escuela, bueno, estamos yendo contra también tipos, como vimos el otro día, atentados, o poder arrojar cosas contra los sujetos, ¿verdad? Desacato, en fin, delitos que ya están previstos. Pero acá justamente lo que se busca, desde el punto de vista de la política criminal, insisto, desde el punto de vista científico ya sería un poco más dudoso, pero lo que se busca es lo de generar un tipo específico para tratar de evitar o disminuir en la medida en que se entienda, como lo decía el otro día, creo que era Victoria, que decía que no creía en la función preventiva general de prevención general de la pena, ¿no? Bueno, es cierto, casi depende más la prevención de lo que dicen los medios de difusión que lo que dicen las normas, ¿no? Claro, los medios de difusión también dicen el resultado, la consecuencia de lo que pasó cuando se dio determinado suceso previsto en la ley. Y es una buena forma de educar al pueblo en estas conductas a través de los medios de difusión. El que le gusta leer las noticias policiales, bueno, ese aprende. El que las pasa por arriba no tiene ni idea, ¿no? Pero sí ve que las redes sociales en las que está
trabajando continuamente o simplemente por curiosidad, mirando las cosas, va a ver que aparecen cosas relativas a este tipo de normas, y bueno, algo le queda, ¿no? E incluso después hasta lo comenta con sus amigos, en fin, ¿viste lo que pasó en la escuela tal? Lo que pasó con la profesora, con el maestro, en fin. Bueno, yo creo que, en definitiva, esa solución de mandar un mensaje especial desde el punto de vista de política criminal con respecto a la protección de estos servicios esenciales, como son los de la educación y como son los de la medicina, está bien. Aun cuando, insisto, desde el punto de vista técnico, ya podríamos decir que en algunos casos hay una repetición con otras normas que ya están en el Código Penal. Bien, seguimos con el artículo 18. Ahora empezamos ya con las disposiciones procesales. Estamos en el derecho formal. Estas disposiciones empiezan en el artículo 18 de la LUC, que establece una modificación del principio de oportunidad. El principio de oportunidad había sido un avance introducido por el Código del Proceso Penal, Ley 19.293, con más sus 10 modificaciones hasta el día de hoy, no sabemos cuántas más va a tener, porque este código la verdad es que es un collage, ¿no? Un collage o una especie de rompecabezas, y tiene muchos defectos desde el punto de vista práctico, ¿no? Es más, yo creo que lo estamos estudiando todavía, ¿no? Para tratar de aplicarlo. Y uno lo aplica de una determinada manera, otro lo aplica de otra, hay una especie de caos, ¿no? Bien. Este principio de oportunidad permitía que el Ministerio Público, si se daba cuenta de que los hechos denunciados no eran de importancia o no llegaban a constituir el tipo penal, decía, bueno, basta, se acabó, no investigamos más, o lo que ya investigué alcanza y sobra, clausuro y le pido al juez no iniciar la persecución penal. Es más, podía archivarlo sin siquiera tener autorización judicial, ¿no? Bien, ahora la situación es distinta. ¿Por qué? Porque se considera que en algunos casos los fiscales obraban con cierta arbitrariedad y entonces dejaban de perseguir ciertas cosas por indiferencia, a veces porque tienen mucho trabajo, otras veces por la lentitud, qué sé yo, ¿no? Lo cierto es que lo que se busca ahora con esta nueva redacción del artículo 100 del Código del Proceso Penal es dar más garantías a la justicia, dar más garantías a la víctima también, ¿no? Porque a nadie le gusta, siendo víctima de algún delito, de repente, bueno, cualquier delito, siendo víctima, a nadie le gusta que diga, pero ¿cómo no le van a dar bolilla a esto si es evidente lo que me hicieron o lo que me pasó? No puede ser. ¿Cómo va a archivar el fiscal así nomás? Y él solo, porque le da la gana, ¿no? Entonces se impone un régimen de mayor prudencia, podríamos decir así, para ejercer este derecho o el denominado principio de oportunidad que tiene el Ministerio Público. Recordemos que es un artículo largo, este artículo 100, tiene varios literales, tiene 2 incisos, y lo que se modifica es el inciso segundo del
o mejor dicho, el numeral segundo del artículo 100 y el numeral tercero, el cuarto, en fin, de ahí para adelante. Entonces, el fiscal dice así, ahora debe notificarse a la víctima. 100.2 dice, la decisión del Ministerio Público de no iniciar la persecución penal o abandonarla ya iniciada se adoptará siempre por resolución fundada. No hay pruebas, en fin, lo que sea. Y agrega, se notificará a la víctima y se remitirá al tribunal competente conjuntamente con sus antecedentes para el control de su regularidad formal y para su examen, agrega. O sea, no es meramente el control formal ahora, sino su examen. O sea que podríamos decir que es ya más de control jurisdiccional. Pudiendo en consecuencia el tribunal desestimar la resolución del Ministerio Público y ordenar el inicio de la persecución penal o retomar la ya iniciada. Y esta resolución no admite recurso. Bien. Ahora vamos, Valentina, a contestarle su pregunta. Un segundito. Tercero, 100.3. La víctima podrá solicitar al tribunal que ordene el reexamen del caso por el fiscal subrogante dentro de los 30 días de la notificación. 100.4. Si oídos el peticionante y el fiscal actuante, o sea, la víctima y el fiscal actuante, el tribunal considerare que existen elementos suficientes para iniciar la persecución penal o retomar la ya iniciada, ordenará en la misma audiencia y sin más trámite el reexamen del caso por el fiscal subrogante, lo que notificará al jerarca del Ministerio Público para su conocimiento. La resolución no admitía recursos. El fiscal actuante, hasta ese momento, quedará inhibido de seguir entendiendo en este caso, en este asunto, ¿verdad? O sea que yo veo que hay un acto jurisdiccional con respecto a la decisión adoptada por el fiscal de liquidar el tema, ¿no? No, acá se puede ordenar el estudio por otro fiscal subrogante. Eso debe ser notificado al jerarca del Ministerio Público para su conocimiento, para el control, por ejemplo, desde el punto de vista funcional del fiscal que hizo de repente un examen incorrecto o a la ligera, y seguir apreciando la idoneidad de esa persona desde el punto de vista jerárquico, funcional, de trabajo. ¿Eh? Y por eso dice también que el fiscal actuante queda desplazado de ese asunto. La pregunta que hace Valentina es si ese examen incluye el acceso a la carpeta de investigación. Y la respuesta es sí, tanto por la defensa como por la víctima. Tienen acceso a la carpeta de investigación fiscal. Claro, doctor, no sé si me permite una pregunta. Usted dijo Claro. que en realidad la pregunta la hice cuando comentaba que el juez tiene una etapa de valoración de esa impugnación que hace la víctima. Bueno, si en esa valoración el juez de alguna forma puede acceder al contenido de la carpeta de investigación. Sin duda, efectivamente. Por eso les digo que es un acto de carácter más bien jurisdiccional. Entonces, para apreciarlo, el juez tiene que tener los elementos, ¿no? Para poder pronunciarse.
Cuando continúe el proceso, el juez va a haber accedido a la investigación. Se suponía que uno de los principios era la no participación del juez en esa carpeta hasta el juicio. En esta etapa no se diligenció la prueba, no, al menos judicialmente, en el proceso. Solo tenés Claro, lo que ha hecho claro. Fiscalía. Vamos a ver que en el artículo 263 actual del nuevo CPP se establece también la facultad del juez de tener acceso a la carpeta fiscal y eventualmente a la defensa, a la de la fiscal, por imposición legal, en la audiencia de formalización. O sea, antes lo único que tenía que ver es si las partes habían llegado a un acuerdo y si las voluntades eran libres para ese acuerdo, ¿no? Ahora no, ahora tiene que ver también un poco a ver si realmente ese acuerdo tiene que ver o no con la justicia, ¿no? O si se trata de un problema capaz que de tipo extorsión, ¿no? No, mira, si no reconoces tu responsabilidad, mira que te encajo 5 años de penitenciaría, ¿no? En cambio podemos llegar a un acuerdo abreviado donde la cosa sea mejor para ti. Bueno, yo qué sé, el pobre indagado, si le dicen eso, y se lo dicen nada menos que un fiscal, tiene una autoridad muy importante como para forzar, ¿no? Entonces, como garantía precisamente a esa libertad del propio indagado, efectivamente, cuando llega la audiencia de formalización, el juez tiene la oportunidad de verificar cómo se llegó a esa conclusión por parte del Ministerio Público y cómo se llegó también a la conclusión por parte del indagado. Bien. El 100.5 de este principio de oportunidad también es nuevo. Dice así: las actuaciones se remitirán al fiscal subrogante, quien dispondrá de un plazo de 20 días para expedirse. La decisión del fiscal subrogante concluirá la cuestión y se comunicará al tribunal, al jerarca del Ministerio Público y al peticionante que solicitó el reexamen del caso. Bien. Obviamente la palabra peticionante solo se puede referir a la víctima, ¿no? ¿Por qué? Porque si el indagado se encuentra frente al principio de oportunidad, es porque el fiscal dice: se acabó, no quiero investigar más, acá no hay responsabilidad penal. ¿Qué indagado va a decir? No, reábrame la investigación porque quiero que se llegue a ver cuál es mi responsabilidad, ¿no? En fin, capaz que si es una persona inocente y ve que puede demostrarlo, pero eso le llevaría un tiempo y yo creo que desde el punto de vista práctico sería poco probable que una persona que fue indagado, que está siendo indagada, diga: no, me opongo al principio de oportunidad y quiero que se siga investigando y que además lo agarre el fiscal subrogante y todo lo demás. No. Cuando dice acá, a pesar de este término que podría ser ambiguo, peticionante, se está refiriendo a la víctima. Y claro, ese fiscal subrogante que se pronunció es el que pone punto final a la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, concluirá la cuestión, o sea, la decisión del fiscal subrogante concluirá la cuestión y se comunicará al tribunal, al jerarca del Ministerio Público y al peticionante que solicitó el reexamen del caso. O sea que ahí hay punto final. ¿Por qué? Porque coinciden las dos versiones de los dos fiscales, o no. Puede ser que no coincidan, porque dice: la decisión del fiscal subrogante concluirá la cuestión. Pero ¿qué es la cuestión que concluye? Si hay o no aplicación del principio de oportunidad, ¿no? Eso es
lo que se concluye, en definitiva. No es con respecto a la, digamos, honestidad del ciudadano juzgado. No, no, no. ¿Seguimos o no seguimos? Esa es la respuesta. Puede ser, insisto, que coincida con el anterior, se acabó. El anterior había dicho que no, que aplicaba el principio de oportunidad, este otro dice lo mismo, bueno, ahí, chao, se acabó. Pero si dice, no, no, un momento, acá hay que retomarlo, entonces sigue la causa, la indagatoria, mejor dicho, hasta que termine. Ahora viene un límite a este derecho de oportunidad, o mejor dicho, principio de oportunidad. Es el establecido en el numeral sexto del artículo 100, que dice: el fiscal no podrá aplicar este principio en caso que el imputado hubiere sido beneficiado con su aplicación dentro de los 3 años anteriores por hechos de similar naturaleza. Bueno, acá me gustaría saber qué opinan ustedes también, ¿no? Porque parecería un poquito difícil de entender. Dice, no podrá aplicar este principio en caso que el imputado hubiere sido beneficiado con su aplicación. ¿Con su aplicación de qué? Del principio de oportunidad. Dentro de los 3 años anteriores por hechos de similar naturaleza. No por ese hecho, curiosamente, ¿no? Sino por hechos de similar naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el fiscal no puede aplicar esa, podríamos decir, indiferencia que provoca este principio de oportunidad si ya hay antecedentes, ¿no? En los 3 años anteriores, y dice por hechos de similar naturaleza. Pueden haber sido otros derechos, otros hechos que afecten o supuestamente que afecten otro tipo de responsabilidad penal, pero no, acá dice, requiere que sean de similar naturaleza. ¿Por qué es esto? Bueno, quizás porque el legislador, desde el punto de vista de la política criminal, entiende que lo que está marcando esta sucesión de hechos es una tendencia al crimen, y entonces, bueno, vale la pena tratar de investigar realmente a fondo a ver cuáles son las condiciones que obligaron a esta persona o que llevaron a esta persona a volver a delinquir en ese mismo tipo de acciones, ¿no? Delictivas. Entonces, ahí podría ser una razón de política criminal. Sinceramente, no le veo mucha justificación, pero está en la ley. Vamos al artículo 19 de la LUC, que refiere a la información que se le debe dar al Ministerio Público y que sustituye el artículo 54 del nuevo Código Penal, del nuevo Código del Proceso Penal. Seguimos siempre dentro de las normas procesales. Dice que quedará redactado de la siguiente forma: recibida una denuncia o conocido por cualquier medio el acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva, la autoridad administrativa, de acuerdo a la gravedad del hecho, informará al Ministerio Público, y acá viene la cosa, en un plazo no mayor a 4 horas. Sin perjuicio de ello, procederá a realizar las diligencias que correspondan a la investigación del hecho. Bueno, entonces, el artículo anterior lo que le daba es un plazo de 2 horas.
era más garantista para el ciudadano, para la persona individual, pero ahora acá le dan más garantías a la policía, ¿eh? Militares, ¿no? La autoridad, ¿no? De prevención o de represión. Entonces dice, debe informar al Ministerio Público en un plazo no mayor a 4 horas. Sin perjuicio de ello, se procederá a realizar las diligencias que correspondan a la investigación del hecho. O sea que no tiene que esperar una orden del fiscal que le diga, bueno, hagan esto. No. Dentro de ese tiempo, la policía puede ir actuando con más rapidez, sin depender de esas indicaciones y sin depender también del tiempo, en el sentido de que el tiempo lo único que hace es limitar la comunicación que debe hacer al Ministerio Público. Pero dentro de esas 4 horas puede la policía actuar, y está bueno, porque hay muchos casos, bueno, ni que hablar en materia de flagrancia, pero hay muchos otros casos que no son flagrancia, pero que uno dice, bueno, acá se me puede perder esta prueba o esta otra, ¿no? Y entonces en este caso yo actúo antes de que pasen esas 4 horas. Por eso dice, sin perjuicio de ello, procederá a realizar las diligencias que correspondan a la investigación del hecho. Bien, y todo esto obviamente es siempre que se reciba una denuncia o conocido por cualquier medio el acaecimiento de un hecho con apariencia delictiva, la autoridad administrativa, ejemplo, por supuesto la policía, ¿no? Informará al Ministerio Público en esas condiciones, ¿no? No más allá de 4 horas, antes eran 2, ahora son 4, y mientras tanto puede ir investigando lo que sea necesario. Bien. Después viene el artículo 20, que deroga 2 artículos de este Código del Proceso, el 55 y el 56, que hacían referencia al control de identidad. ¿Se acuerdan? Pedir la cédula, u otro medio de identificación personal, cuando haya habido un indicio de que esa persona haya podido cometer o intentado cometer un delito, o que puede suministrar información útil para la indagación de un delito penal. Bueno, esto ya no corre más. La identificación se realizará en el lugar en que la persona se encuentre y por cualquier medio idóneo. No tengo la cédula, pero bueno, tengo la tarjeta de crédito, yo qué sé, podría haber sido, ¿no? El funcionario debía, en la disposición anterior, otorgar a la persona facilidades para que encontrara y exhibiera esos documentos. Tengo que ir a casa porque no los tengo encima, ¿no? Bueno, está. En fin. Y se establecía que en caso de una negativa a acreditar su identidad, pudiera la policía conducirla a una unidad policial más cercana, exclusivamente con fines de identificación, pero no la podía meter en una celda, por ejemplo, en contacto con otros detenidos. No, era una detención literalmente burocrática o administrativa, y bueno, la persona está allá afuera, no está en el celdario, ni en contacto con otros detenidos por el motivo que fuera. Bien. Entonces, esto, como les digo, fue cambiado por ese otro delito que comentamos en la sesión anterior, cuando nos referimos a la resistencia al arresto y la resistencia a la identificación. ¿Por qué? Porque la resistencia a la identificación puede quedar incluida dentro del acto de desobediencia a la policía en ese ámbito amplio que ahora establecieron
los artículos que vimos en la clase, en la sesión anterior, cuando nos referimos a las nuevas facultades que se le entregaban a la policía para que tuviera mayor libertad de actuación, mayores garantías, mayor respeto, etc. Y que algunas de ellas nosotros decíamos, bueno, no, pero esto ya está dentro del delito de desacato, en fin, ¿para qué volver a reiterarlo? En fin, uno puede decir, está bien, no acreditar la identidad, es cierto, puede ser un elemento, digamos, nocivo para la investigación de un delito, y por eso mismo es que estaba incluido antes, ahora está incluido pero reforzado, ¿no? Como delito autónomo, como, ¿verdad?, dentro de esas facultades introducidas por la ley anterior. Uno puede decir, bueno, está, pero que eso, o sea, no llevar la cédula hoy en día, puede ser incluso hasta por temor a que nos la roben, o porque simplemente me la olvidé, o por lo que sea, y eso me va a llevar a comerme estas horas en la policía hasta que acredite la identidad. Bueno, la verdad es que parecería que no corresponde, o que es demasiado severo para el caso. Bien, pero, insisto, estos artículos 56 y 55 y 56 fueron derogados y sustituidos por los tipos que vimos en la sesión anterior. ¿Qué pasa con las instrucciones generales de la Fiscalía? Las instrucciones generales del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal. Está la LUC, en el artículo 21, establece una sustitución del artículo 57 de la ley, del nuevo Código del Proceso Penal. Bueno, ustedes saben que las instrucciones generales han sido un motivo de discusión también, porque muchas veces se pensaban que iban contra las garantías de los imputados en algunos casos, en otros casos como que eran demasiado duras, en fin. Y por otro lado, los fiscales, algunos de ellos también discrepaban, ¿no? Y aquí lo que se busca es garantizar precisamente la independencia de cada fiscal letrado, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de este artículo 57, la nueva redacción, incluye un inciso que dice: las instrucciones generales no podrán afectar ni menoscabar en forma directa o indirecta la independencia de los fiscales letrados, ¿no? En este caso uno podría preguntarse, bueno, pero eso no debilita el cuerpo fiscal, la Fiscalía General de la Nación. Bueno, yo lo que creo es que da más garantías desde el punto de vista, ¿por qué? Porque hay casos y casos, y porque además está la prudencia también. No es que el fiscal se transforme necesariamente en un juez, porque siempre va a estar el juez, salvo bueno, incluso en este principio de oportunidad que referíamos en los artículos anteriores, pero en esta situación me parece bárbaro que se respete la libertad de cada fiscal para resolver. Las instrucciones se seguirán manteniendo como principios inspiradores o principios rectores que los fiscales, según los casos, podrán o no seguir, pero no es como antes, que se establecía una obligación por parte de los fiscales de cumplir con estas instrucciones. El artículo 22 hace referencia, 22 de la LUC, hace referencia a las declaraciones voluntarias del indagado ante la policía. Muy importante este artículo de aplicación práctica, ¿verdad?
El artículo 61 anterior del nuevo Código del Proceso Penal estaba, generaba pocas garantías con respecto al indagado, y ahora se establece una nueva redacción que dice: la autoridad administrativa podrá interrogar autónomamente al indagado, informándole, y esto es muy importante, previamente de sus derechos, a los efectos de constatar su identidad y para realizar averiguaciones, investigar, obtener evidencias, aclarar el presunto delito. Y agrega: atento a lo que resulte de las averiguaciones, investigación y declaratorias voluntarias del indagado, se procederá a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal. Bien, entonces, ya sabemos, ¿no?, que los indagados tienen derecho, por principio, a no declarar, incluso hasta mentir, y, por supuesto, a pedir que lo acompañe un abogado, ¿no?, a que se le designe un abogado y que lo asista, ¿no? Claro, ¿cómo estamos seguros de que la policía cumpla con estos requisitos, ¿no?, de advertirle, ¿no? Mire, usted si quiere puede no declarar, ¿no?, etcétera, puede esperar a su abogado, o lo que sea, ¿no? Bien, la ciudadanía general tendría que conocer esto, porque lo primero que piensan los citados es que tienen la obligación de declarar y decir la verdad, pero a veces el decir la verdad hay que decirla de determinada manera. No quiero decir mentir, pero explicar de determinada manera a los efectos de que los hechos se entiendan como corresponde, que deben ser entendidos. Por eso el consejo del abogado es muy oportuno, porque conoce los tipos penales, porque ya sabe con qué se puede llegar a confundir, pero ¿y esto no pasó de esta forma? Sí, bueno, pero entonces no es aquello que decís. No, tenés que explicar que también fue así. Entonces, no es que esa, insisto, indicación del abogado sea una forma de ayudarlo a mentir, porque eso también sería una falta ética nuestra, ¿no?, en el ejercicio de nuestra profesión como defensores, ¿no? Pero también hay que asesorar al cliente, porque puede caer en trampas simplemente por ignorancia, por no saber. Incluso aunque no pretendan el fiscal o la policía, en este caso la policía, hacerlo incurrir en una trampa, no, simplemente porque declaró cosas conclusiones de repente a las que llegó la persona indagada, y sin embargo no eran las conclusiones correctas que tenía que sacar. Sí, sobre los hechos, fenómeno, ¿no? Bueno, pero el indagado no es un testigo, sino que el testigo solamente debe declarar sobre los hechos, bueno, salvo que sea un perito, ¿no? Pero en el caso sobre los hechos, ¿no?, sobre lo que haya percibido con sus sentidos, lo que haya conocido por su propia percepción, ¿no? Pues se lo dijo otro, lo que, no sé, pero tiene que decirlo, ¿no? Mirá, otro me dijo que, bueno, pero entonces eso hay que verlo. Si el otro realmente te dijo la verdad. No, decí que te lo dijo otro. Porque si decís que lo sabés por tus propios medios, la responsabilidad es distinta. Entonces no hay más remedio que tener esa conversación prudente con el cliente, con el indagado. Vean ustedes que dice que la autoridad administrativa podrá interrogar autónomamente al indagado. ¿Qué quiere decir autónomamente? Bueno,
quiere decir que no necesitará, o mejor dicho, no se le impone la obligación de que haya recibido un interrogatorio por parte, por ejemplo, del Ministerio Público, que le diga preguntarle esto, aquello. Bueno, si la Fiscalía les hace esa sugerencia, bárbaro, bien, pero no es que lo necesite la policía. La policía puede actuar también, según este caso, autónomamente interrogándolo, ¿no? Informándole previamente esos derechos que les decía a ustedes, ¿no? Y dice también, bueno, a los efectos de constatar su identidad, que es lo que habíamos visto en los artículos anteriores derogados, ¿verdad? Bueno, constatar su identidad puede ser pedirle la cédula, pedirle la huella digital, en fin, ese tipo de cosas. Obtener evidencias, aclarar el presunto delito, investigar, y atento a lo que resulte de las averiguaciones, investigación y las declaraciones voluntarias, y acá expresamente agrega la palabra indagado, se procederá a ponerlo a disposición para que declare ante el fiscal. O sea que es la policía en su ámbito juzgó que tenía que ir a la justicia por ese tipo de declaraciones, insisto, que deben ser voluntarias. Lo de la voluntariedad, obviamente, no supone la tortura del testigo, ¿no? Eso no está de ninguna manera, es más, es un delito contra la humanidad, ¿no? De lesa humanidad. No puede hacerse eso, ¿no? Obviamente no serían declaraciones voluntarias. Por eso mismo digo que para que sean voluntarias tiene que existir ese tipo de garantías, o sea, la información que le da la policía, como vemos en las películas que pasa, ¿verdad? Dice, mire que usted tiene derecho a designar su abogado y que tiene derecho a no declarar, si quiere, mantenerse en silencio. Quizás no le digan que tiene derecho a mentir, eso capaz que no se lo dicen, pero en fin, alcanzaría con que le dijeran que nombre a su abogado antes de declarar, por lo menos, ¿no? Bien, pasamos al artículo 23, que también modifica el artículo, en este caso, del Código de Proceso Penal número 189, que hace referencia al registro en las operaciones de tipo policial para indagar, bueno, qué hacemos con los registros, ¿no? Personales, domicilio, automóvil, en fin, todo eso está previsto en estos artículos que vienen ahora. Dice, sustitúyese ese artículo 189, el que quedará redactado de la siguiente forma. Objeto. 189.1 dice, el registro tiene por objeto averiguar el estado de las personas, lugares, cosas, rastros u otros efectos materiales de utilidad para la investigación. De su realización se labrará acta y cuando sea posible se recogerán o conservarán los elementos materiales útiles. Bien, 189.2. La autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí, dando cuenta inmediata a aquel, podrá inspeccionar o disponer el registro de lugares abiertos, cosas o personas, cuando existan motivos suficientes para considerar que se encontrarán rastros de delito, o que en determinado lugar se encuentra el imputado o alguna persona prófuga. 189.3. Si el hecho no dejó rastros o efectos materiales, o si estos han desaparecido o han sido alterados, se describirá la situación que se encuentre
y sus elementos componentes, procurando consignar asimismo el estado anterior, el modo, tiempo y causa de su desaparición o alteración, y los medios de convicción de los cuales se obtuvo ese conocimiento. De la misma forma, se procederá cuando la persona buscada no sea hallada en ese lugar. De ser posible, se levantarán planos de señales, se usarán elementos descriptivos y fotográficos, y se realizará toda otra operación técnica necesaria o útil para el cabal cumplimiento de la diligencia. Policía científica, por ejemplo, ¿no? La autoridad administrativa, por orden del fiscal o por sí, dando cuenta inmediata a aquel, podrá disponer que durante la diligencia de registro no se ausenten las personas halladas en el lugar, o su traslado, esta es la diferencia, a dependencias policiales, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan serán conducidos por la fuerza pública. Y ahora viene otra modificación importante que está en el numeral 6, que dice: la retención podrá durar hasta 4 horas, salvo que el juez habilitare un plazo mayor. Antes teníamos, en la redacción anterior, 2 horas. Ahora podemos llegar a las 4 horas, salvo que el juez diga: no, retengan un rato más porque la policía precisa seguir investigando, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia fundamental con el tipo anterior, ¿no? Perdón, norma de procedimiento anterior, no es un tipo penal, disculpen. Es que en este caso, incluso uno podría llegar a pensar, bueno, pero ¿no sería una privación de libertad? ¿Por qué? Porque se dice, la diligencia de registro supondrá que no se ausenten las personas halladas en el lugar o su traslado a dependencias policiales, o que comparezca inmediatamente cualquier otra persona que haya estado posiblemente involucrada, o que pueda aportar elementos, ¿no? Y dice que los que desobedezcan serán conducidos por la fuerza pública. Acá podemos tener otro desacato también, sin embargo, acá está específicamente, y por el principio de especialidad, lógicamente tenemos que aplicar este tipo penal. O sea que la persona puede ser, los que están en el domicilio o en el lugar donde se encuentren, no se muevan de acá adentro, ¿no? Eso queda establecido. Y además puede disponer el traslado a dependencias judiciales. No, esa es propiamente la novedad, la posibilidad de llevarlas a dependencias policiales. Y nunca podrá demorar más de 4 horas, eso, antes de que se transforme en una eventual privación de libertad, ¿no? Salvo que el juez habilite un plazo mayor. Esto es con respecto al registro de lugares, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, el artículo 24 de la LUC establece una modificación con respecto al registro de personas. Esto está en el artículo 190 del nuevo CPP, y queda redactado de la siguiente forma. 190.1. Cuando existan fundadas razones para considerar que una persona oculta objetos en su cuerpo, vestimenta, efectos personales relacionados con el delito, la autoridad administrativa, acá empieza la diferencia, procederá a registrarlo, dando cuenta posteriormente al Ministerio Público dentro del término establecido para las comunicaciones, las famosas 4 horas, ¿no? Antes del registro, conminará bajo apercibimiento a la persona
a que exhiba y entregue el objeto buscado. O sea que tiene ese poder ahora la policía, ¿no? Sin necesidad de que se lo diga el fiscal, y lo que sería lógico sería que se lo dijera el juez, ¿no? Pero bueno, las necesidades de la investigación pueden llevar perfectamente a obrar con una urgencia un poco mayor, y eso hace que esta ley le amplíe, no solo de las 2 horas a las 4 horas, sino que pueda intervenir en, claro, uno podrá decir, ¿no? Claro, en la intimidad, ¿no? Porque me puede registrar incluso físicamente, ¿no? Como dice acá arriba, ¿no? Dice cuerpo, vestimenta, efectos personales relacionados con el delito. No puede ser cualquier efecto personal, ¿no? Sino que la ley le pone ese límite. Ya el tipo, la disposición anterior lo hacía así, ¿no? O sea que la autoridad administrativa procederá a registrarlo, dando cuenta al Ministerio Público, dentro de esas 4 horas que tiene para comunicarlo, y previamente debe decirle a la persona, para evitar precisamente ese registro, porque la persona de repente tiene razones especiales para que no se le registre por respeto a intimidad o lo que sea, ¿no? Antes del registro combinará bajo apercibimiento a la persona a que exhiba y entregue el objeto buscado. ¿El apercibimiento cuál es? El apercibimiento puede ser directamente decir, bueno, mira que si no me lo das, te registro igual, ¿no? Eso podría ser uno de los apercibimientos. El otro apercibimiento podría ser, no, mire que eso puede ser un desacato, ¿no? Así que tenga en cuenta. No, ¿cómo me va a responsabilizar penalmente? Yo no tengo nada que ver, regístreme todo lo que quiera, ¿no? ¿No? Podría ser así. Porque muchas veces las personas no saben eso, ¿verdad? De la resistencia a la autoridad con motivo fundado, sobre todo cuando se trata de temas como este que tienen que ver con la intimidad personal, ¿no? El artículo sigue de la misma forma que el actual, no lo vamos a comentar, bueno, hace referencia a que si es una mujer, lo tiene que registrar una mujer, y agrega cuando sea posible, o sea que de repente es un hombre que le tiene que meter mano a la mujer, lo que realmente sería una falta también de respeto, ¿no? O viceversa, yo qué sé, no sé. Bueno, lo cierto es que está previsto así, ¿no? Gracias a Dios, hoy día la policía está integrada por muchos agentes femeninos, ¿no? Y bueno, eso hace que puedan estar presentes en este momento. El artículo 25 se refiere al registro personal de vestimenta, equipaje y vehículo, que está previsto en el artículo 59 del nuevo Código del Proceso Penal, y que tuvo una reforma. Dice así el artículo 59 reformado: respecto de quien se hallare legalmente detenido, o de quien haya cometido, o de quien existan indicios de que haya cometido, intentado cometer, o se disponga a cometer delito. Esto es lo nuevo: intentado cometer o se disponga a cometer delito. Se podrá practicar el registro de su persona, de su vestimenta, del equipaje y demás efectos que lleve consigo, y del vehículo en el que viaja. Siempre que sea posible, se comisionará a la persona del mismo sexo. A ver, perdón. Y
agrega la modificación. Queda asimismo habilitado el registro de personas, de vestimenta, equipaje y vehículo en busca de armas, drogas u objetos robados en el marco de procedimientos policiales, preventivos, rutinarios y también del personal militar, en circunstancias del cumplimiento de las tareas encomendadas por la Ley 19.677 de 26 de octubre de 2018. Bueno, ¿dónde está la novedad aquí? En que, bueno, el registro comprende, mejor dicho, explica qué ámbito tiene el registro denominado personal, ¿no? El registro personal y otras cosas, dice, queda asimismo habilitado el registro de personas de vestimenta, equipaje, vehículo, cuando sea en busca de armas, drogas u objetos robados en el marco de procedimientos policiales preventivos, rutinarios y del personal militar en circunstancias de cumplimiento de las tareas encomendadas por la Ley 19.677. Entonces, en este caso, estamos actuando, según lo dice esta novedad introducida por la LUC, que se trata de actividad de prevención del delito. O sea, como decíamos, la policía tiene función de prevención y de represión. En función de prevención, tiene la facultad de revisar a la persona físicamente, a ver si no tiene acá adentro droga, un paquete de droga entre las muelas, ¿no? Y también, por supuesto, la ropa, el equipaje, cosas que pueden suceder, lógicamente, también en el aeropuerto, ¿no? Vehículo, también, dice, en busca, tiene que ser en busca de estas cosas, ¿no? Armas, drogas u objetos robados, en el marco de procedimientos policiales preventivos rutinarios. O sea que yo no tengo nada que ver con ningún delito, y sin embargo en la esquina de mi casa me para la policía y me dice: abra la valija de su auto. Bueno, ¿y por qué voy a abrir la valija de mi auto? Bueno, estamos haciendo una función de control rutinaria y queremos hacer ese control, ¿no? Porque es un, como dice acá, procedimiento policial preventivo. Ah, bueno, pero y además encima me quiere revisar mi persona física también, a ver si tengo de repente alguna digamos, en un lugar íntimo, una bala, digamos, o un paquete de droga, o lo que sea, ¿no? En fin, algo que tenga que ver con algún delito, ¿no? O una joya, ¿no? Metida en un lugar íntimo, ¿no? Porque podría ser un objeto robado. Bueno, está. No veo mal que haya procedimientos policiales rutinarios, me parece bien, que forma parte. ¿Por qué? Porque la policía se hace notar desde el punto de vista de su presencia, como cuando hacen las recorridas, vieron ustedes, que están por 18 de julio dando vueltas, van caminando en pareja, no pasa nada, pero bueno, está bien, genera eso en la población, digamos, un estate quieto, ¿no? Quédate tranquilo, mirá, que si no, que puede salir corriendo aquella tras tuyo si le metes la mano en el bolsillo a aquel, ¿no? Y grita, no, tranquilo, buscate otra calle si querés, donde no haya policía, pero acá en esta avenida no. Profesor, Sí, es para intimidar. Sí. Cuando el artículo dice intentar cometer
un delito, a mi entender eso es un hecho subjetivo. ¿Cómo se puede determinar que la persona está intentando la comisión de un delito? Bueno, mire, sería muy fácil, por ejemplo, si el sujeto lo que está haciendo es tratando de forzar una cerradura. Y la policía que pasa por ahí habitualmente, se dice, che, pero este no es el dueño. Si no, el dueño lo conocemos. Este está tratando de meter la mano en la propiedad ajena, ¿no? Entonces, ahí podría haber digamos, más indicios. ¿Por qué? Porque capaz que es el cerrajero al que mandaron a intentar rehacer la cerradura. Puede ser, ¿no? Bueno, ahí tiene derecho a preguntar, bueno, ¿y quién es usted? ¿No? Perfecto. A ver, déjeme ver. Que tiene, tiene un montón de herramientas para forzar cerraduras, y usted se dice que es cerrajero y sin embargo, bueno, acredíteme su condición de cerrajero o lo que sea, ¿no? Por poner un ejemplo, podría haber otros más. Bien. El artículo 26 modifica el artículo 248 del nuevo Código de Proceso Penal, que hace referencia a la autorización para salir del país. Hoy en día, además, con el tema del COVID y todo esto, que es un caos, ¿no? Bueno, hay que tenernos en cuenta las vacunas, en fin, el famoso examen previo al embarque. Y todo. Bueno, está. Acá no, acá se regula, independientemente de la pandemia, la autorización para salir del país. Y hace referencia al excarcelado provisional, quien podrá ser autorizado a salir del país con conocimiento de causa y siempre que se cumplan los siguientes requisitos. Aquí viene la modificación. Que la caución sea de carácter real, personal o juratoria. En el artículo anterior, la redacción previa, no se establecía la caución juratoria. Esto, de alguna manera, permite que gente sencilla, humilde, o al revés, quizás con un prestigio enorme, no sea necesario que preste una caución real o personal. Caución real sería, bueno, yo no, tendría que poner mi casa en garantía, ¿no? O podría tendría que buscar un amigo que tenga suficiente plata como para decir, bueno, yo me constituyo en fiador de fulanito de tal, sé que va a volver, y entonces en este caso genero, digamos, garantía suficiente como para que le crean al excarcelado provisionalmente. En fin, yo creo que amplía las posibilidades de que gente humilde, ¿no? Que no tiene recursos propios, pero sí seriedad personal acreditada, que pueda, jurando, simplemente, juro que voy a volver el día que les dije que tengo que volver, a la hora que voy a volver, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería la caución juratoria, o sea, basarse en la propia palabra del excarcelado provisionalmente. O sea que esto me parece bien, ¿no? El artículo 272, que está previsto en el artículo 27, también ha sufrido modificaciones y queda redactado así. Se aplicará el proceso abreviado. Atención, procedencia del proceso abreviado. Eso es lo que va a regular este artículo. Se aplicará el proceso abreviado para el juzgamiento de hechos que constituyan delitos cuyo tipo básico esté castigado con una pena mínima no superior
a 4 años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, cualquiera fuere la entidad de esta última. Aquí está el cambio, en esto que acabo de leer. Y yo creo que está bueno el hecho de que hayan puesto el número 4, porque también nos ayuda a recordar las 4 horas que puede estar la persona detenida sin, mientras hacen la comunicación al fiscal, hasta que deban hacer la comunicación fiscal los policías, ¿no? Bueno, acá estamos hablando de 4 años de mínima. Antes la mínima era de 6 años, ¿no? Con lo cual había más posibilidades de procedencia de este proceso abreviado. Había más delitos en los que menos delitos en los que se podía aplicar esta modalidad procedimental que introdujo, lógicamente, este código nuevo, ¿no? Totalmente nuevo para nosotros, ¿no? Esto de que sea negociable el resultado de un juicio, bueno, en algunos casos pobre gente, ¿no? Porque algunos no tienen más remedio, en fin, bueno, con las críticas que se puedan hacer. Hay otras muy buenas en el sentido de que agilita mucho la justicia. Ustedes ya saben que más del 92% de los casos se resuelven nada menos que por el procedimiento abreviado. Las garantías allí, en fin, no están del todo claras. La igualdad de partes parecería que tampoco, pero bueno, es un mecanismo que a veces puede venir bien para resolver los casos. Entonces, en esta modificación lo que se quiso hacer fue en definitiva introducir la rapiña. O sea, para que la rapiña no pueda ser objeto del acuerdo privado. ¿Por qué? Porque su mínimo es 4 años. Antes, cuando era el de 6, el mínimo de 6, la rapiña no entraba, porque tiene como mínimo 4. Y el delito de rapiña ya sabemos que es un delito que se comete muchísimo en el Uruguay y que, bueno, es una forma de tratarlo más rápidamente, ¿no? Bien. Y dice que son una pena mínima no superior a los 4 años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad, cualquiera fuere la entidad de esta última. Por ejemplo, casos en los que se castigue con multa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ¿verdad? Y aún dice, cualquiera fuera la entidad de esta última, o sea que podría ser una multa altísima y sin embargo podemos aplicar este procedimiento abreviado. Que sigue en su nueva redacción, dada por el artículo 28 de la LUC, con respecto al artículo 273, que le da una nueva redacción, y es el que hace referencia al procedimiento propiamente del proceso abreviado, que dice que se regirá por lo establecido en el proceso ordinario con las siguientes modificaciones. Numeral primero, desde la formalización y hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación o solicitar sobreseimiento, el fiscal podrá acordar con el imputado la aplicación del proceso abreviado. Esto es en cuanto a la oportunidad. Después, la aceptación de los hechos, en el numeral segundo, ¿no? El 273, la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la investigación por el imputado será considerado por el Ministerio Público al momento de solicitar la pena, pudiendo disminuir la solicitud hasta una tercera parte de aquella aplicable al caso concreto. Hasta acá venimos igual. El 273.3 habla de lo que puede hacer el juez en audiencia, que dice que verificará el cumplimiento de los requisitos del artículo 272 de este código,
así como que el imputado hubiere prestado su conformidad con conocimiento de sus derechos, libre y voluntariamente, si entendiera que el acuerdo no cumple con los requisitos legales, declarará su inadmisibilidad. En este caso, la pena requerida en el proceso abreviado no será vinculante para el Ministerio Público, y la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la investigación por parte del imputado se tendrá por no formulada. Fíjense ustedes que dice con claridad, y esto viene a la cuestión que preguntaba hoy Valentina, ¿no? Si puede o no puede el juez acceder a la carpeta fiscal. Dice, si entendiera el juez, ¿no? Se refiere al juez, que el acuerdo no cumple con los requisitos legales, declarará la inadmisibilidad de este proceso abreviado. ¿Cuáles son los requisitos legales? Por lo pronto tiene que ver que no haya una pena inferior a los 4 años, para empezar, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Y necesariamente tiene que ver de qué delito se trata, y si ese delito realmente merece o no merece ese tipo de pena. Entonces tiene que ver los antecedentes de la indagatoria y eventualmente los que pueda aportar la defensa también. O sea que, a mi modo de ver, el proceso abreviado, contrariamente a lo que se sostiene por otra parte muy importante de distinguidos colegas, ¿verdad? Se puede entender que es un proceso de carácter jurisdiccional también, ¿no? Y eso funciona como control, ya les decía a ustedes, de lo que puede llegar a pasar en este proceso, donde el fiscal tiene las de llevar, las de ganar, porque tiene más facultades, porque tiene la policía a su disposición, en fin, todo ese tipo de cosas que lo hacen más fuerte. Empezó a trabajar en la indagatoria mucho antes que la defensa, con lo cual tuvo más tiempo para trabajar. La defensa normalmente está muy acotada en su tiempo para producir prueba, ¿verdad? Entonces, claro, el juez tiene que tener ese acceso, porque si entendiera que el acuerdo no cumple con los requisitos legales, declarará su inadmisibilidad. Y eso lo dice expresamente este texto. En la misma audiencia, el juez dictará sentencia, obviamente, ¿no? Luego de oír a la víctima, si ésta estuviera presente en la audiencia, la que en caso de ser condenatoria no podrá imponer una pena mayor a la solicitada por el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que el juez tuvo que juzgar, ¿no? Porque si no, ¿cómo va a ser una diferencia con respecto a la solicitada por el Ministerio Público? 273.5. En estos procesos, el imputado deberá cumplir de manera efectiva y en todos sus términos con el acuerdo alcanzado con la Fiscalía. Esto es tal cual la redacción anterior. 2736 introduce la modificación y dice: la solicitud de la pena disminuida por parte del Ministerio Público referida en el inciso 273.2 no podrá ser inferior al mínimo previsto por el delito correspondiente. Entonces acá como que agrega una, digamos, limitación a la negociación con respecto a la pena prevista, que no puede ser inferior al mínimo previsto por el delito correspondiente. 273.2. 273.2 era, hacía esta referencia: la aceptación de los hechos y de los antecedentes de la investigación por el imputado será considerada por el Ministerio Público al momento de solicitar la pena
pudiendo disminuir la solicitud hasta en una tercera parte de aquella aplicable al caso concreto. Y entonces ahora lo que agrega este inciso final es que nunca podrá ser esa pena inferior al mínimo previsto para el delito correspondiente. Esa es la limitación nueva que agregó la LUC. En fin, uno podría decir, bueno, la verdad, esto permite, o mejor dicho, dificulta o es en perjuicio del indagado porque le quita posibilidades de negociar, pero también tenemos que reconocer que hay que respetar el principio de legalidad. Entonces, el principio de legalidad, si nos dice que el delito se castiga con una mínima de tanto, bueno, no podemos ir más abajo de eso, ¿no? Es más, incluso si hay atenuantes, tampoco podemos llegar más abajo de la mínima, ¿no? Eso en casos, no digo de proceso abreviado, sino de proceso común. O sea que yo creo que tiene razón, es una reiteración del principio de legalidad, pero me parece bien como aclaración a los efectos de las negociaciones que se realicen, ¿no? El 273.7, previsto en la... no, perdón, no está modificado. El artículo 29 de la ley del nuevo Código del Proceso Penal agrega, o mejor dicho, hace referencia al procedencia del proceso simplificado. Entonces, el artículo 273 bis es nuevo, es una agregación. Y dice cuándo procede el proceso simplificado. Si el Ministerio Público entendiera suficiente la prueba reunida para fundar la acusación, al solicitar la formalización de la investigación o en la audiencia preliminar, podrá pedir que el proceso se tramite por la vía simplificada. Si la defensa no se opusiere, el juez deberá acceder al pedido del fiscal. En caso contrario, el juez resolverá. Esto es todo novedoso, ¿no? Y la consecuencia de esto es que una vez que para el fiscal hay evidencia, dice suficiente la prueba reunida para fundar la acusación, ojo, tendríamos que ver también qué pasa con la prueba obtenida por la defensa, pero dice, al solicitar la formalización, con la prueba que el fiscal consiguió, puede solicitar la formalización de la investigación o en la audiencia preliminar y podrá pedir que el proceso se tramite por la vía simplificada, que esto reduce las garantías procesales de defensa también. Habrá que ver, por eso dice, si la defensa no se opusiere, el juez deberá acceder al pedido del fiscal. Acá no estamos ante un acto jurisdiccional, ¿no? Prácticamente lo que hay es un acto de claudicación del juez ante el pedido de las partes, ¿no? Tanto de la defensa como del fiscal. Y en ese caso se tramitará por la vía simplificada. Insisto, tiene menos garantías, pero es también quizás terminar con el procedimiento antes y es un sufrimiento menor también para el formalizado, para el indagado, ¿no? De modo que eso lo vemos así. Obviamente queda mucho más por hacer, porque el 273 ter explica qué es el proceso simplificado y dice que se tramitará, estamos en el 273 ter. El numeral primero dice, se tramitará de acuerdo a lo aquí establecido, sin perjuicio de ser de aplicación subsidiaria las normas que regulan el proceso ordinario.
se solicitará verbalmente en la audiencia de formalización o en su defecto hasta el vencimiento del plazo para deducir acusación o solicitar sobreseimiento, tal como vimos en el artículo anterior. Si el solicitante fuera el acusador público y se tratara de delitos en los que el Ministerio Público anuncie que no habrá de requerir pena superior a 3 años de penitenciaría para ninguno de los imputados, el juez así lo decretará. Oportunamente la acusación no podrá superar dicho guarismo, obviamente, ¿no? El juez podrá decretar asimismo la aplicación del proceso simplificado cuando las partes hayan arribado a un acuerdo para la tramitación del caso por el proceso abreviado, tal como lo referimos en los artículos anteriores. Pero a juicio del tribunal no se cumplan los requisitos de hecho y de derecho necesarios para la aplicación de dicha vía alternativa, o sea, del proceso abreviado. A tales efectos, el magistrado, y aquí lo dice con toda letra, Valentina, dice, a tales efectos, el magistrado podrá acceder directamente a todos los antecedentes de las carpetas de investigación. ¿Está? No estamos hablando de la carpeta de la defensa todavía, pero en los restantes casos, la parte que no ha solicitado la tramitación del proceso simplificado podrá oponerse a la misma y será el juez quien resuelva en definitiva. La resolución que recaiga admitiendo o denegando la vía extraordinaria solo admitirá recurso de reposición. Numeral segundo, de resolverse favorablemente la tramitación por el proceso extraordinario, no habrá declinatoria de competencia, seguirá entendiendo el mismo juez. De decretarse la tramitación por la vía simplificada en la misma audiencia de formalización, el acusador público, en forma oral y breve, establecerá las figuras penales y los hechos por los que prevé acusar oportunamente, sin perjuicio que, a la luz de las pruebas a diligenciarse, pueda modificar la imputación o solicitar el sobreseimiento. Aquí aparece la carpeta de la defensa. Las partes y la víctima, en su caso, propondrán verbalmente los medios de prueba a diligenciar, los que podrán ser ampliados de ser necesario por escrito, presentados con una antelación de 10 días a la audiencia complementaria que se fije. Por eso ahora la defensa tiene realmente su aparición, digamos, recién, ¿no? Puede decirse. Cumplido lo anterior, el tribunal convocará a las partes y a la víctima, si así lo desea la víctima, cuidado, a una única audiencia complementaria que se celebrará dentro de los 60 días a contar desde el dictado del auto que admitió la formalización y en la que se diligenciará la prueba ofrecida por las partes y eventualmente por la víctima. Ya sabemos también por el CGP que es esta audiencia preliminar, ¿no? En tal hipótesis se determinará el tipo de sujeción del imputado al tribunal, de acuerdo a lo previsto en los artículos 216 de este cuerpo normativo, que es el que refiere a las medidas cautelares, y es de aplicación específica la aplicación del artículo 268.3. 5. En esta audiencia complementaria, el tribunal verificará la presencia del imputado, su defensor, el Ministerio Público y, en su caso, la víctima, si opta por comparecer. Si el imputado estuviere en libertad y no compareciere, el tribunal podrá ordenar su conducción a una nueva audiencia fijada para una fecha no superior a los 15 días, sin perjuicio de nuevas responsabilidades emergentes, por ejemplo, porque se quiso escapar, ¿no? 6. Se declarará abierto el debate. Vamos a ver. Se resolverán las cuestiones preliminares que obstaren al desarrollo válido del acto y se delimitará el objeto del proceso.
Seguidamente, el tribunal tendrá por incorporada la prueba documental, pericial, oficios o pertinente que fuera agregado por las partes, en cualquiera de las instancias de proposición de prueba, y se diligenciará el resto de la prueba ofrecida. Estará prohibido el careo del imputado con la víctima o con el denunciante. Importante esto, ¿no? El imputado se retirará de sala en ocasión de la declaración de los testigos, de la víctima, del denunciante o de los peritos. Excepcionalmente, la audiencia podrá ser prorrogada por única vez para dentro de un plazo de 15 días si faltare diligenciar alguna prueba o debiera ser cumplida fuera de ella. Finalmente, finalizado el diligenciamiento de la prueba, se conferirá traslado al Ministerio Público para que deduzca verbalmente la acusación o que solicite el sobreseimiento. Si lo solicita el sobreseimiento, el tribunal lo declarará sin más trámite. Si dedujera acusación, se conferirá traslado a la defensa, la que contestará la requisitoria en forma oral. Finalmente, el tribunal se retirará para considerar su decisión y a continuación pronunciará sentencia, pudiendo en los casos en que la complejidad de la causa la amerite, prorrogar la audiencia por 10 días a tales efectos. Y por último, los incidentes se resolverán en la propia audiencia y su resolución no admitirá otro recurso que el de reposición. La objeción que a mí se me ocurre es que, bueno, debería darse más parte a la víctima, ¿verdad? Porque acá no figura. Y claro, podría eventualmente haber aportado más elementos, si bien está citada para la audiencia de formalización, claro, después en el resto del proceso parecería como que queda fuera, ¿no? Y entonces eso sería una debilidad de este proceso simplificado. Está bien la idea de querer agilitar, me parece bien, yo creo que hay posibilidades de las partes, lástima lo de la víctima, pero con respecto a las partes hay buenas garantías, y habría que ver si realmente da resultado en cuanto a su aplicación. No conozco muchos casos que hayan ido por el proceso simplificado, más bien es de carácter excepcional. ¿Tienen alguna pregunta? Porque liquidaríamos acá simplemente porque llegamos a la hora. Y obviamente quedaría muchas cosas para decir sobre la LUC, pero bueno, este era el límite que teníamos fijado. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? Todo es admisible. A ver, acá tengo una pregunta de Juan Pablo Olivera. Dice, profesor, intentar, cuando en el artículo dice intentar cometer delito, ¿cómo se determina esa acción en la práctica? Ya que a mi entender es un elemento subjetivo. Bueno, efectivamente uno podría decir que la tentativa, es intentar, supone un elemento subjetivo. O sea, tiene que haber intención de cometer un delito, ¿no? Eso no caben dudas. Así que estoy de acuerdo con usted. ¿Alguna otra pregunta o sugerencia? ¿Nos vamos? Bueno, gracias. Si quieren. ¿Cuántos procesos simplificados tiene idea se han desarrollado? Pregunta Adriana. Yo, la verdad, es que conozco 2 procesos simplificados que se han desarrollado.
y tendría que haber más jurisprudencia para ver a ver si hay otros casos registrados, ¿no? Pero más bien le diría que son muy, muy poquititos, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad, 92% les dije, capaz que es hasta el 95%, de procesos abreviados que se tramitan, ¿no? Muy poquitos. (11:59), tenemos que esperar hasta las 12. Claudia ya está diciendo chao. Muy bien, comprendido. Que pasen bien entonces. Y felices fiestas. Una santa Navidad para todos, ¿eh? Que pasen bien. Un gusto, profesor, hasta luego. No, el gusto ha sido mío. Gracias a ustedes. Chao, chao.